Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en nombre del canal, su espacio favorito para chismecitos jugosos, teorías conspirativas de las buenas, y análisis a fondo de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a los fanáticos de las telenovelas turcas por años. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Son solo amigos? ¿Hubo algo más? ¿Existe un secreto oculto detrás de esas miradas intensas y esa química innegable que derrocharon en Erkenci Kuş, pájaro soñador? Pues agárrense que nos vamos de lleno a investigar. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana con más secretos, teorías y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas favoritas. Así que hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y ahora sí vamos a lo que nos truje. Ok, vamos a ponernos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci Kuş en 2018 y 2019, y desde el primer capítulo, la pantalla explotó con su química. La historia de amor entre Kandibit y Sanem'in traspasó la ficción, y los fanáticos alrededor del mundo se enamoraron de esta pareja. La realidad es que era imposible no hacerlo. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, incluso los pequeños gestos, todo gritaba que había algo más allá de una simple relación profesional. Y ahí empezó todo. Los rumores no tardaron en surgir. Que si estaban juntos fuera de cámaras, que si se les había visto en citas románticas, que si se habían escapado a pasar un fin de semana juntos. Vamos, la imaginación de los fans voló a niveles estratosféricos. Y la verdad es que no los culpamos. Era difícil no ilusionarse con la idea de que Can y Demet fueran tan felices en la vida real como lo eran Can y Sanem en la pantalla. Pero, ¿qué dijeron ellos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tanto Can como Demet fueron extremadamente cautelosos con el tema. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación. Jugaban al despiste dando entrevistas ambiguas, diciendo que eran muy buenos amigos, que se admiraban mutuamente, que la química era parte de su trabajo. En fin, puras evasivas que alimentaban aún más la especulación. Y claro, esto generó todo tipo de teorías. Algunos decían que sí estaban juntos, pero que lo mantenían en secreto por presión de sus representantes o de la productora. Otros, más cínicos, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie y generar más rating. Y luego estaban los que creían que realmente eran solo amigos muy cercanos y que la química era simplemente producto de su talento actoral. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, aquí es donde entramos nosotros con nuestra investigación exhaustiva y un poco de chismecito, seamos honestos. Después de analizar entrevistas, redes sociales, declaraciones de gente cercana a ellos y hasta leer entre líneas, hemos llegado a algunas conclusiones. En primer lugar, es innegable que Can y Demet tenían una conexión muy especial. No solo como actores, sino también como personas. Se entendían a la perfección, se apoyaban mutuamente y se divertían mucho juntos. Esto se veía reflejado en la pantalla, y por eso la química era tan palpable. En segundo lugar, creemos que sí hubo algo más que una simple amistad. No estamos diciendo que tuvieron una relación súper seria y formal, pero sí creemos que hubo un romance fugaz, una atracción mutua que quizás se intensificó durante el rodaje de la serie. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, las miradas no mienten. Y las de Can y Demet se decían muchas cosas. Además, hay muchos testimonios de gente del equipo que aseguraban haber visto momentos íntimos entre ellos fuera de cámaras. Ahora bien, ¿por qué no lo hicieron público? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Can y Demet eran dos de las estrellas más populares de Turquía, y cualquier relación sentimental que tuvieran iba a ser analizada hasta el más mínimo detalle. Quizás no querían lidiar con eso. La constante persecución de los paparazzi, la invasión a su privacidad y el escrutinio público podían ser abrumadores para cualquier persona, especialmente para dos figuras tan expuestas. Imaginen tener cada cita, cada gesto, cada palabra analizada y comentada por millones de personas en todo el mundo. La presión de mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público podía ser asfixiante. En segundo lugar, la propia naturaleza de su trabajo. Los actores suelen ser muy celosos de su vida privada, y no siempre quieren que sus relaciones personales afecten su carrera profesional.
Quizás Khan y Demet sintieron que una relación pública podría opacar su trabajo en Erkencicus o afectar sus futuros proyectos. Una relación sentimental pública puede convertirse en el foco de atención, eclipsando los logros profesionales y desviando la atención del trabajo artístico. Además, existe el riesgo de que la relación se convierta en una herramienta de marketing, lo que puede afectar la credibilidad y la seriedad de la carrera de ambos. La línea entre la vida personal y la profesional se vuelve borrosa, y mantener el equilibrio puede ser un desafío. Y en tercer lugar, y esto es solo una teoría, quizás la relación simplemente no estaba destinada a ser. Quizás se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes, o quizás simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que la relación nunca llegó a ser oficial. Sus agendas apretadas, sus prioridades profesionales y sus diferentes visiones del futuro podrían haber influido en su decisión de mantener la relación en un plano informal. Quizás no estaban dispuestos a comprometerse a una relación seria debido a sus compromisos laborales o a sus planes personales. La vida de un actor es impredecible y exige una gran flexibilidad, lo que puede dificultar el mantenimiento de una relación estable y duradera. Pero eso no significa que no haya sido real. Creemos que Khan y Demet vivieron una historia de amor muy intensa y especial, aunque haya sido fugaz y haya quedado relegada al terreno de lo privado. Y eso es lo que hace que su relación sea aún más fascinante. Es un recordatorio de que no todas las historias de amor tienen un final feliz público, y que algunas relaciones son más valiosas cuando se mantienen en la intimidad. La belleza de su conexión reside en la autenticidad de sus sentimientos y en la forma en que se apoyaron mutuamente durante el rodaje de la serie. La química que derrocharon en la pantalla es un testimonio de la intensidad de su relación, independientemente de si fue una amistad profunda o un romance fugaz. Ahora bien, ¿qué pasó después de Erkencicus? Aquí es donde la historia se pone un poco triste. Después del final de la serie, Khan y Demet se distanciaron. No volvieron a trabajar juntos y apenas se vieron en eventos públicos. Algunos dicen que la relación terminó en malos términos, que hubo una pelea o un malentendido que los alejó. Otros, más optimistas, creen que simplemente tomaron caminos diferentes y que la distancia hizo que la relación se enfriara. Las agendas de trabajo, los nuevos proyectos y las diferentes oportunidades que surgieron después del éxito de Erkencicus podrían haber contribuido a su distanciamiento. Es posible que hayan priorizado sus carreras individuales y que hayan encontrado difícil mantener la relación a distancia. Además, la presión de los fans y de los medios de comunicación también pudo haber influido en su decisión de separarse. Lo cierto es que a día de hoy, Khan y Demet no parecen ser tan cercanos como lo eran antes. Cada uno ha seguido su camino, ha protagonizado otros proyectos y ha encontrado el amor en otras personas. Demet se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron en 2023. Khan, por su parte, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque también terminaron su relación. Sus vidas han tomado rumbos diferentes, y aunque puedan guardar buenos recuerdos de su tiempo juntos, parece que han decidido seguir adelante por separado. La vida es un viaje lleno de cambios y desafíos, y a veces las relaciones que parecían destinadas a durar terminan tomando caminos inesperados. Pero a pesar de todo esto, el recuerdo de Khan y Demet juntos sigue vivo en la mente de los fanáticos. La química que derrocharon en Erkencicus sigue siendo inolvidable, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Será posible? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Los fans siguen manteniendo la esperanza de que algún día se reencuentren y vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una nueva serie, una película o incluso en un evento especial. La magia que crearon en Erkencicus es algo que perdura en el tiempo, y su legado sigue inspirando a muchos. Lo que sí sabemos es que la historia de Khan y Demet es un ejemplo de cómo la ficción puede llegar a influir en la realidad, y de cómo la química entre dos actores puede trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más grande. Es un recordatorio de que la actuación es un arte que requiere una gran conexión emocional y una profunda comprensión del personaje. La capacidad de Khan y Demet para crear una relación creíble y conmovedora en la pantalla es un testimonio de su talento y profesionalismo. Su historia también nos enseña que la fama y el éxito pueden tener un precio, y que es importante proteger la privacidad y la integridad personal. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado esta investigación a fondo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las teorías y los hechos que rodean su historia, y hemos tratado de ofrecer una perspectiva equilibrada y objetiva. En resumen, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, creemos que sí hubo algo más que una amistad entre ellos. Una relación intensa y especial que por diferentes motivos no llegó a ser pública. Y aunque hoy en día estén distanciados, el recuerdo de su química en Erkencikus sigue vivo en el corazón de los fanáticos. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura en el tiempo, y su historia sigue generando debate y fascinación. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan genial. Su apoyo y su entusiasmo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Can y Demet tuvieron una relación romántica? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y siempre tratamos de responder a sus preguntas y comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguir soñando con el amor, mi gente guapa.